Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. El encuentro que te presentamos hoy en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía te llega gracias al patrocinio de Atlantic Copper y la colaboración de la Fundación Cajasol. Esta cita, moderada y presentada por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón, lleva por título La economía andaluza desde sus puertos, y para ella contamos con la participación de diversos presidentes de las autoridades portuarias de algunas localizaciones andaluzas. En concreto, con Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, María del Rosario Soto, presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Alberto Santana, presidente del Puerto de Huelva, Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, José García, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril y, en último lugar, Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Además, en la clausura de este acto podremos escuchar las intervenciones del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y del titular de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno Regional, Ramón Fernández Pacheco. A continuación, escuchamos la presentación inicial del encuentro de la mano del delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón. Antes de nada, saludaros a todos los presentes, agradeceros la asistencia. Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, y consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamando. Bueno, y delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, líderes sindicales. Muchísimas gracias en general a todos. Bueno, la estructura es muy complejo porque hay 7 tomas de palabras. Después escucharemos la intervención de los 2 consejeros del ramo que afectan a la gestión de los puertos, que harán a modo de conclusión una intervención en atril. Pero bueno, lo más importante es escuchar a los presidentes, a los 7 presidentes, y vamos a hacerlo por orden alfabético para que no haya ningún enfado, ni importancia, ni nadie se sienta menospreciado por nada. Así que vamos a intentar ser lo más correcto posible, respetando o saltándonos el protocolo. Presidente del puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En esta primera ronda la intención es que podamos hablar de una forma genérica de qué es lo que están haciendo los puertos, en qué situación se encuentran y, sobre todo, a qué se enfrentan, ¿no? Y luego hablaremos en una segunda pregunta del futuro, de la situación puntillosamente de cada uno de ellos, porque el puerto de Algeciras tiene una problemática diferente al puerto de Huelva, por ejemplo, o el de Motril. Entonces, la idea es que conozcamos en una segunda intervención esa característica, ¿no? En primer lugar, el tema de Algeciras, tenemos que hablar de un accidente mortal que hubo ayer. 2 obreros fallecieron y a partir de ahí nos gustaría que nos expusiera un poco la situación en la que se encuentra el puerto de Algeciras. Bueno, pues muchas gracias. Un cordial saludo a todos los presentes y en especial también, lógicamente, a los consejeros que has citado, Francisco. Por mi parte, pues bueno, una sensación, como bien comentas, agridulce, en el sentido que ayer pues tuvimos una muy buena oportunidad en Huelva de recoger un reconocimiento a una trayectoria que viene realizando el puerto y la comunidad portuaria, y luego por la noche pues tuvimos ese trágico accidente en una subcontrata de otra contrata del puerto. Y realmente, pues, bueno, lamentar y todo nuestro cariño y apoyo para los familiares, compañeros, y en principio, pues bueno, esa sensación muy agridulce. Pero bueno, una vez transmitido nuestras condolencias a los 2 fallecidos, comentar que, bueno, del puerto de Algeciras, básicamente los puertos, como bien sabes, somos un termómetro de lo que es la realidad económica en general. Y especialmente estamos visualizando, pues, bueno, el puerto está manteniendo los niveles de actividad con respecto a años anteriores, lo cual significa que, bueno, en un escenario de cierta ralentización económica, que lo estamos visualizando, pues estamos manteniendo y consolidando los volúmenes de actividad, lo cual pues es bueno, es muy positivo porque nos da estabilidad y seguridad, especialmente para quienes prestan servicio en nuestro puerto, para nuestros clientes y evidentemente también para la captación de inversión.
porque esa parte es tremendamente importante. Por otra parte, bueno, comentaba que ayer pues, había un reconocimiento por la trayectoria internacional del puerto de Algeciras, que yo cuando participé un poco y recogí el premio, pues lo hacía extensible a todo lo que son los compañeros de los puertos de interés general en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque también nos permitía dar visibilidad a lo que representan los puertos hoy en día y que en definitiva somos unas palancas facilitadoras de la competitividad de nuestras empresas y especialmente todo lo que es el dinamismo del comercio exterior de Andalucía. Lo comentaba el presidente Juanma Moreno ayer también precisamente, los volúmenes de actividad que tiene la economía andaluza, más de 43.000 millones de euros de exportaciones y evidentemente pues un crecimiento del PIB de un 22%. Esos son datos realmente muy importantes y una gran parte de esas exportaciones, de ese dinamismo del tejido exterior de Andalucía, es a través de los puertos. Por tanto, entre todos tenemos que configurar esa oferta muy competitiva y que evidentemente pues, dinamice todo lo que es todas las posibilidades aún de crecimiento del ámbito del comercio exterior de Andalucía, que es mucho. Luego también, adicionalmente, bueno, luego tendremos oportunidad también de comentar un poco las partes que más nos preocupan, pero también es cierto que ahora mismo también, aparte de ser grandes concentradores de actividad de tráficos, especialmente en la actualidad los puertos y especialmente los puertos que tenemos esa dimensión energética, somos grandes también centros con esa dimensión energética, que evidentemente para todo lo que es ese proceso de transformación que estamos viviendo en relación a la disminución del CO2 y también de las emisiones, en definitiva todo lo que es la transición energética, pues también estamos jugando un papel fundamental. Y adicionalmente también en todo lo que es ganar esa autonomía y esa capacidad del Repower Europe, que evidentemente desde Andalucía estamos siendo también líderes en aportar ese factor de competitividad y de aseguramiento de las cadenas logísticas de la Unión Europea energéticas presente y a futuro. Ahí hay grandes proyectos, como luego también comentaremos, que estamos con el compañero también de Huelva, como lo que es proyectos del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que realmente es un proyecto líder, donde realmente estamos trabajando conjuntamente la iniciativa pública, la iniciativa privada y facilitando evidentemente esa transición energética. Y vuelvo a insistir, desde Andalucía tenemos una gran labor, se viene realizando y evidentemente vamos a desarrollarla a futuro, siendo realmente esos facilitadores desde los puertos andaluces para facilitar esa transición y también ese aseguramiento de energía a la Unión Europea, lo cual son palabras mayores. Bueno, hablando además del puerto de Algeciras, que es el más importante de Europa, pero que es verdad que la problemática, después lo veremos, pero ese puerto de Tánger enfrente de esa situación de privilegio que puede tener a partir del 2024, habría que ver cómo se puede corregir, ¿no? Entiendo que es una asignatura que hay que ver todavía, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, el estrecho es un gran concentrador de actividad, el segundo corredor de tráfico a nivel mundial, con más de 115.000 buques y donde realmente tenemos ahí grandes posibilidades, todo lo que es Andalucía, sus puertos y especialmente el puerto de Algeciras, tenemos ahí grandes posibilidades, ya es una realidad importante, pero tenemos que hacer frente también, especialmente en la cadena logística de larga distancia del Deep Sea, a una competencia muy fuerte en terceros países, evidentemente. Por tanto, para nosotros sí que expresar también esa preocupación. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no es hacer frente a una competencia en igualdad de condiciones, sino sobre todo lo que nos preocupa evidentemente es cuando se incorpora legislación desde el punto de vista medioambiental que va a romper lo que son los equilibrios y que evidentemente a los puertos europeos y especialmente del sur de Europa nos va a crear una situación absolutamente de desventaja. Por tanto, estamos hablando de una cuestión específica que es el tema del ETS, del Emission Trading System, que básicamente y de forma muy rápida es incorporar al mercado de emisiones todo lo que es el transporte marítimo. Dicho de esta manera, en definitiva, todos apoyamos el Pacto Verde, el Green Deal, pero evidentemente hay que legislar correctamente y conociendo bien el sector. Por tanto, lo que no podemos hacer es legislar y hacernos trampas nosotros mismos y facilitar fugas de carbono a través de las escalas en otros puertos terceros de la Unión Europea. Por tanto, se viene realizando esta demanda desde diferentes ámbitos de la Administración, especialmente también agradecer también el apoyo de la Junta de Andalucía en este sentido. Y evidentemente para nosotros es fundamental. Se ha mejorado en parte la propuesta de directiva, pero no es la solución
y evidentemente nosotros sí que desde aquí solicitamos que, aprovechando lógicamente la presidencia de la Unión Europea de España, pues que realmente se pida una moratoria. Lo pide en este caso el puerto de Algeciras, los puertos afectados y también el propio sector, todo lo que es el ámbito privado. Por tanto, yo creo que es importante manifestar esa necesidad de pedir en la Unión Europea, en Bruselas, una cierta moratoria que evidentemente permita perfeccionar esta legislación. Porque en definitiva lo que tenemos que tener todos es el objetivo claramente de proteger el medio ambiente y no evidentemente crear fugas, perjuicios al medio ambiente y encima también a la competitividad de los puertos. Y finalmente sí que hay otra perspectiva, que es también la corta distancia, que en definitiva es el puerto intercontinental entre Europa y África, y desde evidentemente de los puertos andaluces y en concreto el puerto de Algeciras, pues también estamos realizando ahí una muy buena colaboración con los puertos del sur. Por tanto, hay lugar y un espacio para la competencia y también un espacio y un lugar para la complementariedad y también trabajar conjuntamente. Estamos hablando de las distancias cortas, el acortamiento de las cadenas logísticas y todo lo que está relacionado con el short sea. Muchísimas gracias. Y luego podemos hablar del puerto de Almería. María del Rosario Soto. Bueno, lleva poco tiempo, se puede decir, ¿no?, que está ahí intentando darle vida al puerto de Almería, una situación yo creo que es muy importante, que es una estructura bueno, que coge una ala importante de lo que es Andalucía y que puede comunicar con otras comunidades autónomas. ¿En qué situación se encuentra el puerto de Almería y sobre todo a qué retos se enfrenta el puerto de Almería? Gracias, Francisco Morón, por, en primer lugar, organizar este desayuno informativo, porque creo que va a ser enriquecedor para todos. Seguro que para la Autoridad Portuaria de Almería, porque probablemente somos el puerto pues, menos conocido, por lo menos en esta parte de Andalucía. Así que gracias a Europa Press, gracias y saludo así de forma muy rápida, porque soy muchísimo, me mando 5 minutos y me voy a ahogar. Así que voy a intentar hacerlo en tiempo, pero quiero saludar de forma especial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, al cual le agradezco también el interés que permanente tiene por las 7 autoridades portuarias del Estado, porque gracias a su labor estamos cada vez mejor coordinadas y vamos camino de ser, y seguro que lo somos ya, esa gran red de logística, de puertos, ¿no? Y así que agradezco, Antonio, todo el trabajo que está haciendo, y también al consejero de Sostenibilidad Ambiental, a Ramón Fernández Pacheco, por también toda su implicación con los puertos de interés general del Estado de Andalucía. Quiero saludar al resto de autoridades, a los de Almería especialmente, a la concejal de Almería, que ha venido también para acompañarnos. Vamos a ver, la situación del puerto de Almería, en primer lugar, para contextualizar, quiero trasladar que somos dos puertos. Está el puerto de Carboneras y el puerto de Almería capital. Nosotros, desde nuestros puertos, exportamos todos los años en torno a 5,5 millones de toneladas de granel sólido, fundamentalmente o principalmente de yeso, y pretendemos, tenemos un objetivo a corto plazo, ese incremento de yeso alcanzar hasta los 16 millones de toneladas. Para quien no lo sepa, desde nuestros puertos exportamos el yeso, y voy a centrarme en este material al principio, en este mineral, de las empresas más importantes a nivel internacional, como son Nauf, Saint-Gobain y Río de Agua. Pero también desde nuestros puertos se importa todos los materiales para la fabricación de los productos de una gran multinacional que tenemos en la provincia de Almería, que es Cosentino. Conocerán productos como Silestone o Decton. Pues para la fabricación de ellos es necesaria también la infraestructura portuaria de Almería. Igualmente, las firmas líderes en la industria auxiliar agrícola utilizan nuestros puertos en importación y exportación. Pero es que además, tras Algeciras, el puerto de Almería es el segundo de Andalucía y el octavo del sistema portuario nacional, de las 28 autoridades portuarias en tránsito de pasajeros, fundamentalmente ligado a la operación Paso al Estrecho. Por lo tanto, nuestros puertos y nuestras infraestructuras son excelentes y nos posicionan estratégicamente en estos momentos y también de futuro, no solamente por nuestra ubicación geoestratégica, sino también porque contamos con unas características muy significativas dentro del sistema portuario en el arco mediterráneo. El puerto de Almería cuenta con una longitud
de muelles suficiente para atender todo tipo de tráfico, tanto los especializados como los polivalentes. Pero además, un calado excepcional. El puerto de Almería tiene un calado de 20 metros en muelle y que llega hasta los 30 metros en el dique exterior. Y también tenemos una superficie de acopio importante que podemos alcanzar las 65 hectáreas. Por lo tanto, la convergencia de estas tres características, que son la extensión o la longitud de muelle, el calado y la posibilidad, el espacio o la superficie de acopio, pues nos van a crear un caldo de cultivo extraordinario para ese crecimiento, esa posibilidad de crecimiento que tiene el puerto de Almería. Pero es que en Carbonera ocurre algo similar. Allí disponemos de 5 muelles, 1 público y 4 en régimen de concesión administrativa, 2 a Endesa, que además he visto por aquí a Rafael Durán. Aquí está, el director de Endesa a nivel regional y también de Extremadura y de Ceuta y Melilla, ¿verdad? Pues allí tenemos 2 de Endesa y 2 de Holcim. Pero es que, además, ya estamos en trámite para la concesión de un 6º muelle en el puerto de Carbonera, que va a ser financiado 100% con financiación privada y con exclusividad de carga de yeso. Estamos bastante avanzados, hemos pasado el trámite de alegaciones, afortunadamente sin ninguna alegación, y esperemos que en el próximo Consejo de Administración se otorgue esta concesión administrativa. Pero igualmente allí tenemos calado hasta 16 metros en nuestros muelles de Carbonera y tenemos también superficie, y esa oportunidad de superficie nos la ofrece Endesa con el desmantelamiento de la antigua central térmica, que va a facilitar una superficie en aquel puerto de en torno a 40 hectáreas y además ampliable. Por lo tanto, vuelve a ser un puerto con las mejores cualidades para que se establezcan empresas y desarrollen allí todo su potencial. No quiero extenderme mucho más, pero sí quiero acabar para, como digo, centrarnos en la Autoridad Portuaria de Almería, que probablemente he dicho es la más desconocida aquí, en otra cuestión que para nosotros es importante, que es que ese desarrollo de negocio del puerto de Almería hemos entendido, junto con la alcaldesa, que no ha podido venir esta mañana porque está en la Fruit Attraction, pero seguro que le hubiera encantado, por eso ha venido la concejal de urbanismo, hemos entendido que debe encontrarse con esa creación de espacio común con la ciudad de Almería. En este sentido, a lo largo de este año, en el año 23, hemos alcanzado o nos hemos planteado 3 pasos esenciales para la consecución de esa integración deseada de la ciudad de Almería con el puerto de Almería, y en la que agradezco enormemente el impulso y el trabajo no solamente del consejero de Presidencia, que sin él probablemente hubiera sido casi imposible, sino también del consejero de Sostenibilidad Ambiental, que ya en su época de alcalde trabajó intensamente por este proyecto y sigue ayudándolo. En este sentido, nosotros en este año, en el año 23, hemos conseguido la garantía de la financiación de la parte más importante de este proyecto de integración, que es la urbanización del Muelle de Levante. Para ello, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como la alcaldesa de Almería y yo como presidenta de la Autoridad Portuaria, hemos firmado un protocolo que garantiza esa financiación. Y estamos dando pasos de gigante para cuanto antes poder firmar el convenio y empezar la licitación de esa obra a lo largo del ejercicio 24. Por otra parte, ya estamos redactando el avance de la modificación del plan especial, que Teófila es un ejemplo en ello, y estamos hablando con ella en estos días, porque necesitamos esa modificación del plan especial para cambiar la edificabilidad, fundamentalmente, de todo el uso puerto-ciudad. Nos reunimos la semana pasada con la consejera de Fomento y también estamos avanzando en este sentido. Por último, también en ese esfuerzo que queremos hacer para que la integración sea lo más rápido y los ciudadanos de Almería puedan visualizarlo lo antes posible, con fondos propios de la Autoridad Portuaria hemos ya adjudicado y hemos empezado la obra el 25 de septiembre de la remodelación del edificio que se queda en el corazón del puerto ciudad, el edificio de la Autoridad Portuaria. Ya se ha iniciado la obra y la urbanización de todo su entorno, en torno a 6.000 metros cuadrados, que ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo importante, pero hemos decidido hacerlo porque los almerienses se lo merecen. Tenemos que coordinar la actividad industrial, como he dicho, con esos espacios abiertos a la ciudad de Almería. Y espero haber hecho una pincelada de lo que son
son los puertos de Almería y de Carbonera, ahondando en la próxima intervención un poco más en el futuro de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, el puerto de Cádiz, Teófila Martínez, ¿es como gestionar una pequeña ciudad, un puerto? Es un poco más complicado, porque tienes menos autonomía y las cosas van muy despacio. Los procesos administrativos son muy lentos y, por tanto, el mundo del transporte marítimo y de la economía ligada al transporte marítimo y al resto de los transportes, tanto por carretera como por ferrocarril, en lo que es la plataforma del sur de Europa y puerta de 3 continentes, como somos los puertos andaluces, especialmente en el caso de Algeciras y Cádiz, que siempre, en el caso de Cádiz siempre lo fue, es muy complicado porque tú quieres ir muy deprisa y no puedes ir tan deprisa, entonces se te pasan oportunidades, sobre todo porque el mundo del transporte marítimo es muy rápido y muy competitivo. Por tanto, es un poco más complicado. Con respecto al puerto de Cádiz, además es complicado porque tenemos 5 dársenas en 3 municipios, en Cádiz, en Puerto Real y en el puerto de Santa María. En Cádiz tenemos el muelle comercial y en suelo portuario los astilleros de Navantia, de reparaciones, el muelle de la zona franca. En Puerto Real tenemos el muelle principalmente dedicado a los sólidos, a los ganeles sólidos y líquidos, pero también de servicios a cargas especiales, pero tenemos también en suelo portuario una industria tan importante como dragados offshore. De ahí que la actividad dentro del suelo portuario esté generando desde hace años mucha actividad en los servicios y los activos logísticos. Hoy en día un puerto no es lo que antiguamente se entendía por el puerto, sino un puerto es cuanto más eficiente, más atractivo para invertir, cuantos mejores activos logísticos y servicios logísticos tiene. Desde luego el puerto de la Bahía de Cádiz tiene unos importantes servicios logísticos y unos importantes activos logísticos y lo único que le ha pasado en los últimos bastantes años es que ha sido un puerto de una historia de 3.000 años que ha estado dormido por distintas circunstancias políticas, de mala gestión y de pocas infraestructuras. En este momento estamos sacando la cabeza. Desde que la pandemia estamos creciendo por encima de la media en movimiento de mercancías de lo que está creciendo el sistema portuario español. Nuestra intención es trabajar, como estamos trabajando muy duro, para añadir a los 7 puertos andaluces un plus de actividad y de atractivo, porque somos conscientes en el puerto de la Bahía de Cádiz que después de haber estado muchos años en solitario, pues nuestras fortalezas tienen que ser añadidas a los puertos andaluces para realmente aportar un plus de atractivo de los puertos andaluces dentro del sistema portuario español. Porque yo creo, y no me cansa de decirlo, que el objetivo, por lo menos el del puerto de la Bahía de Cádiz, es atraer el movimiento de mercancías nuevas, de más mercancías, no disputarnos entre el sistema portuario español las mercancías, sino disputársela a nuestros competidores que están en el norte de África y en el norte de Europa. Y nosotros estamos preparándonos para eso. Un puerto tiene que ser eficiente, tiene que ser atractivo, pero además tiene que dar certidumbres a los inversores. Y en eso estamos. Ahora estamos inmersos en dar valor a lo que realmente disponemos ya, que estamos conectados por los corredores central-mediterráneo a través de Sevilla, por 2 vías electrificadas de ferrocarril, que van a estar unidas en un año a los muelles de Cabezuela y de la nueva terminal directamente, porque el ferrocarril va a llegar a esas 2 terminales, con lo cual le está ya añadiendo tal atractivo que, por ejemplo, en Bajo Cabezuela ya nos hemos quedado sin suelo. Por eso necesitamos espacios logísticos como el de Trocadero y el de Lógica,
que confiamos en que nuestro consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que ya cuando era delegado del Gobierno de la Junta de España en Andalucía dio pasos muy importantes, y todo el equipo de gobierno del presidente Juanma Moreno nos va a ayudar a que ese gran espacio de 120 hectáreas en el corazón de la bahía nos sirva de espacio logístico importante, porque además va a ser un espacio logístico que va a tener una característica, va a ser el final de 4 kilómetros de conexión de los muelles de Cabezuela por ferrocarril con la red principal. Y va a tener un apeadero de importantes magnitudes, con lo cual vamos a tener desde Cádiz a Jerez, a la estación de transporte por ferrocarril, vamos a tener 5 posibilidades de configurar trenes con mercancías tanto de contenedor como de otro tipo de transporte por ferrocarril. Eso para nosotros es muy importante. Es muy importante porque siempre hemos tenido la sensación de ser el hermano pobre de los puertos andaluces, ¿no? Y ahora estamos inmersos en un año y medio muy estresante, porque nosotros estamos convencidos de que la fortaleza de los puertos andaluces y queremos formar parte de esa fortaleza, le va a dar y a conseguir ayudar al equilibrio territorial en nuestra nación. No es posible que desde Europa se nos estuviera enviando los mensajes de la importancia del corredor mediterráneo y Algeciras esté sufriendo, cuando es nuestro más importante puerto, esa falta de llegada del corredor mediterráneo, mientras ha llegado hasta Valencia, hasta Castellón, y vienen los lobbies a Andalucía a pedirnos que les ayudemos para que siga creciendo por ahí, pero nadie hizo nada porque empezara a construir ese corredor mediterráneo desde Algeciras hacia el norte, porque esto tiene que ser de ida y vuelta. Entonces nosotros estamos ahí, en esa que yo creo que estamos todos los puertos andaluces, pero yo quiero aprovechar una vez más la oportunidad que nos da Europa Press y que nos da esta posibilidad de estar aquí todos juntos y poderles transmitir a todos ustedes la importancia de que los puertos andaluces estemos bien comunicados y que seamos una parte muy importante de la economía de Andalucía y de España. Porque hoy en día el sector que más puestos de trabajo está creando es la logística. Los puertos ya hoy no son un recinto cerrado, sino que tienen que tener espacios logísticos cerca. Nosotros los tenemos y los vamos a tener gracias a la gestión del Gobierno de Andalucía. Los vamos a tener y van a estar muy bien comunicados. Y no queremos desaprovechar esa oportunidad. En el año y medio próximo vamos a poner en marcha una terminal de contenedores de 42 hectáreas, comunicado por ferrocarril. Vamos a poner en marcha el tren de Bajo de Cabezuela. Vamos a seguir creciendo en todo lo que se refiere a las escalas de cruceros, porque además les quiero explicar, porque ustedes la mayoría lo saben, el que Cádiz haya crecido en los últimos 20 años en escalas de cruceros ha hecho que Astilleros de Reparaciones de Cádiz capital esté a pleno rendimiento todos los días del año reparando y especializándose en la reparación de cruceros. Por tanto, estamos haciendo, además de las tareas propias de la actividad portuaria, también ayudando a las industrias auxiliares y al sistema productivo de la bahía, que junto con Algeciras, pues realmente yo siempre digo que si lo que hay en la bahía de Algeciras y lo que hay en la bahía de Cádiz estuviera en Valencia, en Castellón o en Barcelona, o en Bilbao, estaríamos todos los días en las páginas salmón de los periódicos a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, ese será uno de los retos, ¿no? Como está diciendo, que al final requiere del esfuerzo de todos, ¿no? Presidente del puerto de Huelva, Alberto Santana. Huelva sí que se quiere situar como un puerto significativo en lo que es la energía limpia. ¿Podemos decir que por ahí va el futuro del puerto de Huelva?
Bueno, buenos días a todos. Eso lo había dejado para la segunda intervención. Bueno, si vamos a tener dos. Yo quiero hablar también de los problemas de comunicación y de conexión que tiene el puerto de Huelva, que también creo que es muy importante para lograr el desarrollo del puerto de Huelva. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Por supuesto, y rápido, saludar a los 3 consejeros que tenemos el día de hoy aquí. A Antonio Sanz, agradecerle la coordinación que desde su consejería hace con los puertos andaluces. Estamos en continuo siempre contacto y reuniones de coordinación para esa sinergia que creo que debemos mantener entre todos. Por supuesto, a Ramón nos une una relación muy especial con Huelva. Ahora explicaré la singularidad del puerto de Huelva y veréis que el medio ambiente para nosotros nos preocupa y la sostenibilidad y mucho. Y, por supuesto, a José Carlos, darle las gracias. Las gracias primero porque sé que está haciendo un gran trabajo en universidades, en investigación e innovación, y es un placer también tenerte aquí, y después creo que nos vamos a ver también para esa reunión de coordinación. También me gustaría saludar a Atlantic Copper, patrocinador también de esta jornada, y deciros que tiene un proyecto de economía circular en Huelva muy interesante. A Europa Press, simplemente decirle que es muy difícil coger a los 7 presidentes del puerto y tenerlos en una misma sala, así que agradecerte también. Y, por supuesto, darle las gracias a mis compañeros. Soy el último en llegar y tengo que decir de ellos que la verdad que me lo están poniendo muy fácil, porque son continuas las llamadas que nos hacemos entre nosotros, pues para esa coordinación que es fundamental y que tiene a gala la Consejería de Presidencia. Rápido. El puerto de Huelva nos pasa algo parecido al puerto de Almería, como que estamos en los extremos y como que no se conoce mucho. La singularidad del caso de Huelva es la siguiente. Es el puerto más extenso que tenemos en toda España, y se dan las circunstancias que en una de las laderas del río, el río Diel, pues tenemos esos 17 kilómetros de puerto con su actividad portuaria a un máximo esplendor, y el otro lado, y por eso venía la relación con la Consejería de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul, pues tenemos el paraje natural Marismas del Odiel, que es reserva de la biosfera y que tenemos que tener una convivencia, y ahí el puerto de Huelva, creo que a nivel de sostenibilidad ambiental, pues somos prácticamente somos a nivel internacional muy reconocidos, y de ahí las jornadas que hacemos a nivel nacional, que la semana pasada se produjeron. Dicho que es el puerto más extenso de España, deciros que nosotros estamos en torno a 32 millones en volumen de toneladas, con lo cual nos mete en el ranking a nivel nacional entre el 5º y el 7º puerto. El puerto de Huelva, sobre todo, es un puerto eminentemente industrial. A nivel de graneles líquidos, lo que son petróleo y derivados del petróleo, estamos en el 2º puesto a nivel nacional. En graneles sólidos, que minerales y productos agroalimentarios, estamos en el puesto número 6º, y eso hace, pues como he dicho anteriormente, que estemos entre el 5º y el 7º puerto a nivel nacional. Con eso lo que os quiero decir simplemente que veáis que quizás Huelva en otros aspectos no se nombre mucho, pero a nivel de puerto somos un puerto muy potente que genera riqueza y empleo en la provincia, como ahora daré algunos datos más. A nivel de impacto económico en la provincia, y creo que eso es muy importante, no solo para la provincia de Huelva, sino para en el contexto andaluz, para que sepáis a nivel de riqueza y de empleo lo que generamos, pues a nivel de empleo el puerto de Huelva genera en torno al 20% de los empleos de la provincia de Huelva. A nivel de empleo directo, indirecto e inducido, estamos hablando de 37.000 empleos los que se generan gracias a que existe el puerto de Huelva, y esos empleos no son solo de Huelva, evidentemente, porque son muchos los andaluces que vienen a trabajar al puerto, a las concesiones y a todas las empresas auxiliares que dependen del puerto de Huelva. Y a nivel de impacto económico, con respecto al valor añadido bruto, pues el puerto de Huelva estamos en el dato 2020, no sé si yo entiendo que habrá que hacer nuevas valoraciones, pero estamos en torno a 2.122 millones de euros. Con lo cual, yo con esto quería contextualizar la importancia que tiene el puerto de Huelva para la provincia y para Andalucía. A nivel de obras que tenemos en el puerto, nosotros somos muy competitivos, como he dicho anteriormente, en graneles líquidos y en graneles sólidos, pero sí es verdad que tenemos que seguir empujando, y desde el puerto de Huelva nos hemos planteado ser más competitivos, si cabe, en lo que es la intermodalidad y la logística. Para eso, en nuestro plan de empresa de este año 2023, estamos invirtiendo en el puerto de Huelva en torno a 65 millones de euros. En 4 años, 2023 y 2026, invertiremos 236 millones de euros, y todo eso a pulmón,
con lo cual eso significa también que los resultados económicos, el beneficio que genera el puerto de Huelva es muy importante para después poder consolidar determinadas inversiones que van a hacer que el puerto de Huelva pues siga creciendo, sobre todo en intermodalidad y logística. Por decir algunas, y rápido, si me lo permite el moderador Francisco, muy rápido, pues estamos haciendo una doble rampa Rorro con 20 millones de euros, hemos terminado la terminal de pasajeros con 5 millones de euros, hemos hecho un muelle para la logística y para los buques contenedores que lo hemos aumentado a 1.275 metros. Vamos a ampliar el patio de contenedores, que actualmente es de 55.000 metros cuadrados, nos vamos a ir a 250.000 metros cuadrados. O sea, obras muy importantes, sobre todo donde tenemos ciertas debilidades, como es en la logística y en la intermodalidad, pues evidentemente apretar por ahí y que podamos también, igual que he dicho, que en otros aspectos somos líderes en España. Siempre Algeciras se deja aparte porque de verdad, están haciendo un gran trabajo y son los verdaderos líderes andaluces y a nivel nacional y europeos también. Así que ese es un poco el trabajo que estamos haciendo para dejar al puerto de Huelva en su sitio. Eso hace que la generación de riqueza y la generación de empleo que estamos consiguiendo, pues evidentemente se beneficie la provincia y toda Andalucía. Así que eso es lo que quería un poco contextualizar el puerto de Huelva en mi primera intervención. Y en la segunda, si llegamos, me gustaría, por supuesto, hablar de los grandes retos de futuro que tiene el puerto de Huelva, que habréis leído o visto muchas cosas sobre ello, pero también me gustaría explicaroslo para que veáis la revolución industrial verde que viene a nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, podemos hablar ahora del puerto de Málaga. Carlos Rubio, presidente. Un puerto que convive también con la ciudad, ¿no? Unas características que algunos puertos tienen y otras no. Por lo tanto, eso también condicionará, imagino, lo que es la actividad y el desarrollo del puerto. Como te puedes imaginar, absolutamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Europa Press por darnos la oportunidad de explicar qué es lo que estamos haciendo en los puertos andaluces. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los consejeros que nos acompañan y que tanto nos ayudan en la actividad que desarrollamos día a día. Yo quería empezar con una reflexión, ¿no?, que lo han adelantado mis compañeros, tanto Alberto como Teófila, y es que el modelo de relación entre los puertos andaluces de 5 años a esta parte ha cambiado radicalmente. Es decir, anteriormente la relación era prácticamente inexistente, no había coordinación, cada puerto tiraba por su lado, lo cual muchas veces generaba efectos negativos para los distintos puertos. Hoy día tenemos una perfecta coordinación, lógicamente cada uno lucha por mejorar su puerto, pero la coordinación es perfecta y esto nos ha llevado a algunas iniciativas conjuntas, por ejemplo en el mundo de los cruceros, con la creación de una asociación que se llama San Cruz, cuya gerente nos acompaña hoy, bueno, y también con la incorporación de la APA, que también está presente en esta asociación, pero también en algunos retos logísticos y concretamente estamos trabajando mucho en el tema ferroviario. Necesitamos que todos los puertos andaluces estén conectados ferroviariamente y que tengamos una buena conexión con el resto de España y con el resto de Europa. Bueno, dicho esto, y si tuviera que hacer una breve descripción de lo que es el puerto de Málaga, yo diría que somos un puerto relativamente pequeño en tamaño, pero muy diversificado, ¿no? Muy diversificado en el sentido que tocamos muchos palos que nos permiten mantener un cierto equilibrio y que eso además nos ha dado una capacidad de resistencia bastante importante ante momentos críticos. Y el más reciente pues lo tenemos ahí, justo la pandemia y la crisis posterior a la pandemia. Eso nos hizo resistir relativamente bien con esa diversificación de ingresos que tenemos. Dividiendo en dos, yo diría que de todas esas actividades, en algunas de las cuales somos punteros y en otras pues tenemos somos más modestos en el ranking, nosotros tenemos una gran actividad turística donde englobaríamos pues toda la llegada de cruceros. En tema de cruceros, en este momento, pues ya completamente recuperados después del efecto de la pandemia. Este año podemos estar hablando en torno a 520.000 cruceristas, lo cual significa recuperar, incluso superar ligeramente los niveles del 2019. Tenemos también unos importantes desarrollos de náutica deportiva, con la reciente inauguración de una dársena de megayates, donde pues ya empezamos a ver algunos de los yates más importantes y más espectaculares del mundo, y esto da mucha vida también, porque cada uno de estos yates en sí mismo es una gran empresa, porque pensemos que son yates que pueden tener 10, 15, 20 millones de euros de mantenimiento. Ese mantenimiento muchas veces se hace en la propia ciudad de Málaga, lo cual aporta mucha riqueza a la ciudad. Tenemos en proyecto, y luego hablaré más en detalle de ello, la construcción de una nueva marina deportiva, es decir, que en todo este aspecto turístico
unido a lo que es el desarrollo puerto-ciudad, en el cual probablemente seamos el puerto de todo el sistema portuario español que más espacio tiene abierto a la ciudad y, por lo tanto, más actividad genera en este ámbito, pues hace que toda esta parte, llamémosla turística, pues sea una fuente bastante importante de ingresos y una fuente bastante importante de actividad. Y luego está lo que es estrictamente mercantil y logístico, ¿no? Ahí también, de alguna forma, el puerto se centra en dar servicio a todo lo que es el hinterland económico de la ciudad de Málaga, del puerto de Málaga. Y ahí hemos trabajado también muy diversificado. Tenemos desde contenedores, graneles sólidos, graneles líquidos, carga general, carga rodada. Trabajamos en todo ello. Es verdad que en este aspecto, como digo, nuestra principal misión es dar servicio al entorno económico de Málaga. Cuando digo el entorno económico de Málaga, el hinterland se extiende más allá de la propia provincia, llega incluso, por ejemplo, a provincias como Córdoba y parte de Jaén. Pero en esto debo decir que somos muy complementarios de Algeciras. Esto es importante, es el gran puerto del sur de España. Y, por ejemplo, en el tema de contenedores, nosotros tenemos grandes fluctuaciones. Cuando Algeciras se resfría, nosotros cogemos una pulmonía terrible, porque, claro, evidentemente, cuando hay fluctuaciones en el comercio internacional, como está viendo en este momento, que está habiendo una gran reducción, por ejemplo, de las exportaciones chinas, más de un 21% con respecto a la Unión Europea. Esto, los grandes puertos hub, como puede ser Algeciras, como puede ser Tanger-Med, como puede ser en nuestro país Valencia, Barcelona, pues tienen reducciones, pero en nuestro caso esas reducciones son grandes. Así nos ha pasado desde el año pasado a este, con una gran reducción en el tema de contenedores. No así en otros tráficos que realmente van mucho más dirigidos a lo que son las industrias locales, las empresas locales, tanto exportadoras como importadoras. En eso, afortunadamente, estamos viendo un final de año relativamente bueno y nos permite, como digo, mantener una buena situación. En todo caso, globalmente, como digo, el hecho de ser muy diversificados nos permite afrontar todas estas etapas e incluso estas crisis pues con relativa solvencia. Es verdad que en estos dos aspectos, tanto en el turístico como en el estrictamente mercantil, tenemos un importante plan de inversiones para los próximos 4 años, que luego podremos detallar de una forma más importante, pero que básicamente se centra en 3 grandes proyectos. En primer lugar, como he dicho, la construcción de una nueva marina, esto sería en el ámbito puerto-ciudad, donde creamos toda una zona comercial que va a ampliar el centro de la ciudad de Málaga. Málaga está, como decías al principio, rodeada por su ciudad, y el puerto de Málaga está rodeado por su ciudad, y esto nos condiciona mucho, para bien y para mal. El segundo gran proyecto sería la construcción de una gran superficie logística con un nuevo muelle que permita atender a buques graneleros, a buques pues prácticamente los más grandes que hay en este momento. Y tenemos en tercer lugar la construcción de un complejo de oficinas que en este momento, dentro del recinto portuario, está muy demandado en una ciudad que está en plena expansión como es la ciudad de Málaga. Muchísimas gracias. Sí, hablaremos sobre todo de eso, de esa convivencia de la ciudad y sobre todo los proyectos que están enfocados más bien al turismo y al crecimiento de la ciudad más que del puerto, se puede decir, ¿no? Exacto. Que es ayudar a la ciudad más que al puerto. Bueno, podemos hoy conocer mucho más del puerto de Motril, ¿no? Un puerto de Motril que también puede ser, como dicen de Almería, uno de los más desconocidos. José García, presidente del puerto de Motril, ¿qué podemos conocer realmente de lo que significa y lo importante que puede ser el puerto de Motril? Muy buenos días, darles la bienvenida a todos, saludar a los consejeros, a mi delegado territorial que está también aquí. Y bueno, el puerto de Motril, como todos los puertos andaluces, ¿no? Yo creo que cumple una labor fundamental en la economía de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Son herramientas al servicio de la logística, del comercio, de la industria, de la agricultura y también del turismo, que tiene un papel importantísimo en la economía andaluza, ¿no? Por situarnos un poco en un contexto, el 80% de las mercancías que entran y salen de España lo hacen vía marítima, a través de los puertos. De ellas, el 30%, más del 30%, 1 de cada 3 toneladas que entran y salen de España lo hacen a través de los puertos andaluces. Andalucía tiene un potencial enorme, somos la comunidad autónoma que más puertos de interés general tiene de toda España. Tenemos en Algeciras también el puerto más importante de España y uno de los más importantes de Europa, y jugamos en ese papel, yo creo que un papel fundamental, ¿no? Fundamental para la economía andaluza, una economía además que está creciendo en los últimos años,
fruto también de unas medidas que yo entiendo que son acertadas, como la bajada en la presión fiscal, como la facilitación de la tramitación administrativa, y que no solamente son medidas eficaces en sí, sino que además hacen un efecto llamada, ¿no? Dan un mensaje a todo el empresariado, el emprendimiento, para que finalmente, bueno, pues las empresas vengan aquí y creen actividad, creen riqueza y creen, sobre todo, puestos de trabajo, ¿no? Como he dicho, los puertos juegan un papel fundamental. En los puertos andaluces, como bien ha dicho Carlos antes, todos tenemos, lógicamente, una actividad vinculada a nuestro destino de proximidad, la minería, la salida de los productos que se generan en nuestros propios hinterland. Pero es verdad también que somos puertos completamente complementarios. Es decir, cada puerto tiene su estigma. Si cada uno pensamos en cada uno de los puertos andaluces, Algeciras tiene los contenedores, Málaga tiene el turismo, Teófila, Cádiz tiene su astillero. Es decir, somos puertos completamente complementarios, ¿no? Aparte de ese servicio general, ¿no? En el caso de nuestro puerto, del puerto de Motril, es un puerto centenario, lleva muchos años, data de 1908, pero es verdad que somos el puerto el más joven administrativamente como autoridad portuaria, con todavía tenemos menos de 20 años, ¿no? Eso tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero fundamentalmente nuestro puerto, lo que más influye en su propia actividad es su situación, esas condiciones tanto extrínsecas como intrínsecas, como es su ubicación en la ruta del estrecho, como estamos la mayoría de los puertos, como es su ubicación terrestre en el nudo de enlace entre la autovía del Mediterráneo, la A7 y la A44, que sube directamente desde el puerto a Madrid. Somos el puerto más cercano del sur peninsular a la capital de España. Una buena accesibilidad también al interior del puerto, pues la autovía entra prácticamente dentro de las instalaciones portuarias. Y yo creo que somos el único puerto que no está abrazado por la ciudad. La ciudad está a 3 kilómetros, con lo cual nos da ese plus de potencialidad a la hora de tener un crecimiento importante y a la hora de facilitar la propia actividad portuaria, que muchas veces siempre hay un conflicto de intereses entre la ciudad y el puerto, ¿no? Entonces, nuestro condicionamiento fundamentalmente con esas características, somos un puerto multimodal, es verdad, pero especialmente especializado en la accesibilidad, dada la buena accesibilidad que tiene, pues en el tráfico ro-ro, el tráfico de camión, tráfico rodado, y también en el tráfico de los project cargo. Los project cargo son mercancías especiales de gran volumen, que tienen dificultad de tránsito por la carretera, y que en nuestro caso el puerto pues está perfectamente preparado por la buena accesibilidad que tiene desde la autovía, que como he dicho entra prácticamente dentro del puerto, y las inversiones que hemos hecho nosotros para ser un puerto también especializado en ese tipo de mercancías. De hecho, por ahora están transitando por el puerto de Motril las palas de aerogeneradores más grandes de cuantas se fabrican en España, con 75 metros, vienen con boyas de 3 palas juntos, tienen que venir escoltados, pero tienen una accesibilidad perfecta al puerto y transitan aproximadamente más de 1000 palas anuales por el puerto de Motril, que van prácticamente hacia todo el mundo, ¿no? Y luego, pues como todos los puertos, tenemos también granel líquido, importante granel líquido, donde se distribuye gran parte de Andalucía oriental. Nuestra contribución también a la economía andaluza en ese sentido es importante, tanto DBA como CLH, que son dos operadores que están allí en el puerto, servicio para las minas de la provincia de Granada, las minas de Alquife, las minas también de Celestita, para componentes electrónicos, que son en la zona de Alquife, de Escúzar y Alendín. Y luego también una aportación, como no puede ser de otra manera, también al turismo de la provincia, con ese crecimiento que estamos experimentando en turismo de cruceros y demás, ¿no? Un puerto multifuncional, como digo, que tiene muchísimas posibilidades, sobre todo de futuro de crecimiento. De hecho, el puerto de Motril lleva creciendo en los últimos años. Ahora mismo, cuando la tendencia general en el sistema portuario nacional es de crecimiento del 4%, nosotros estamos en un crecimiento que supera casi el 20%, ¿no? Entonces, ese crecimiento yo creo que es importante, fruto de esas características, de esas condiciones, y en definitiva, bueno, también es verdad que hay retos importantes, que no sé si los puedo decir ahora o los digo después,
que es que tenemos un reto importante que es la conexión ferroviaria. Nosotros somos el único puerto de interés general del Estado que no tiene conexión ferroviaria en destino, ¿no? A un radio de 80 kilómetros no hay ninguna conexión ferroviaria y eso, lógicamente, nos hace perder en competitividad. Es verdad que ahora tenemos una oportunidad histórica que yo quiero reivindicar, donde hemos tenido un aliado en la Junta de Andalucía para reivindicar esa conexión ferroviaria entre el puerto de Motril y Granada, que nos dejaría con las redes transeuropeas de transportes conectados tanto al eje, al corredor mediterráneo como al central. Y bueno, ahora mismo están en revisión esas redes transeuropeas de transporte que garantizarían una fecha de terminación y garantizarían también poder disfrutar de fondos europeos para la cofinanciación, y parece que va por buen camino, ¿no? Ha pasado los primeros trámites, el Parlamento, el Consejo, y estamos pendientes, el Parlamento y la Comisión, estamos pendientes que el Gobierno de España en el Consejo finalmente pueda sacar de manera definitiva ese proyecto, que quede reflejado, y así tendríamos, aunque está en la red global, la garantía de que estaría terminado como máximo a un umbral de 2050, que ya se nos antoja largo, pero bueno, por lo menos ya estaría y quedaría garantizado para poder estar en igualdad competitiva con el resto de puertos. Muchas gracias. Luego ya hablaremos de eso, que es verdad que uno de los principales problemas que puede tener el puerto de Motril, que es la conexión vía ferrocarril. Pero bueno, eso de hablar al 2050 es como hablar un poco a quién lo verá, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar del puerto de Sevilla, Rafael Carmona. Un puerto que en alguna ocasión se puede dar la sensación de que la ciudad vivía como ajena al puerto, ¿no? Al puerto de Sevilla, ¿no? O era la sensación que se tenía, ¿no? Y eso que el puerto de Sevilla ha sido famoso en el mundo entero, ¿no? Gracias a la conexión con Iberoamérica o el descubrimiento de América. Es verdad que la ciudad de Sevilla parece que en los últimos años había estado de espaldas al puerto, pero también es verdad que hace casi un siglo hicimos una reconversión tremenda del puerto de Sevilla. Se hizo el canal de Alfonso XIII, se impulsaron nuevos almacenes, la avenida de la Raza, nuevas dársenas, y con posterioridad se construyó incluso un astillero del que se botaron muchísimos barcos. Es decir, Sevilla tiene una tradición portuaria tremenda. El puerto de Sevilla es el único puerto marítimo de interior que hay en España. Y cuando digo puerto marítimo es que no es un puerto fluvial, porque los mismos barcos que están en la costa son los que vienen al puerto de Sevilla. Precisamente ayer entraron 3 barcos de grandes dimensiones, son barcos que tienen una eslora superior a 150 metros, uno con 13.000 toneladas de grano, venía de Ucrania, y otro con 15.000, o al revés, 15.000 de grano y 13.000 de briquetas, de material siderúrgico. Es decir, que tenemos la suerte de que al corazón de Andalucía, a la capital de Andalucía, puede llegar la mercancía en el sistema de transporte más eficiente y más ecológico. Y eso tenemos que defenderlo y tenemos que auspiciarlo. Pero por todo lo que han dicho mis compañeros, que han expresado la magnífica infraestructura portuaria que tenemos en Andalucía, lo bien gestionada que está y el potencial que tiene, hemos descubierto o estamos descubriendo que efectivamente los puertos son núcleos, polos de actividad económica potentísima. El puerto de Algeciras es un foco tremendo de actividad industrial, logística. El puerto de Huelva tiene un proyectazo tremendo de energías alternativas, ya está consolidado con un gran polo industrial como el puerto de Huelva. El resto de puertos se caracterizan por cruceros, logística, mercancía. Falta la conexión con Motril, que tenemos que conseguirla, digo la conexión ferroviaria. Pero en definitiva lo que quiero decir es que los puertos son algo más, ya no son solo lugares donde llegan los barcos, los puertos son lugares multimodales donde actúan el ferrocarril, el barco, el camión, que además se tienen que gestionar adecuadamente, y ahí entra la parte digital, la sincromodalidad, y en eso por eso estamos apostando, y estamos apostando todos los puertos en común, de la mano, perfectamente coordinados. Eso es otro de los mensajes que todos queremos transmitir. Estamos de la mano de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Presidencia que nos coordina, pues estamos proyectando una oferta para toda la industria, para todos los servicios
donde se detecte que hay una gran oportunidad en Andalucía a través de sus puertos. Y estamos muy satisfechos y muy contentos de esta oferta que entre todos hacemos. En concreto, en el puerto de Sevilla se caracteriza por ser un puerto de interior, con 850 hectáreas a 10 minutos del centro de la ciudad, con una oferta de suelo para todo tipo de actividades. Tenemos una zona de actividades logísticas, la más potente del sur de España, justo pegado al muelle, a 200 metros del muelle. Tenemos una terminal ferroviaria con 5 vías de 750 metros en el cantil del muelle. Tenemos oferta de suelo y un hub industrial metalmecánico muy potente, y gracias también a la Junta de Andalucía y de la mano de la Consejería de Universidades y con la Universidad de Sevilla se ha instalado allí un centro de innovación potentísimo con financiación europea dentro del programa POCTEC, de la mano también de la Universidad del Alentejo y del Algarve, las 3 universidades potenciando esto, y precisamente ahí unos investigadores de la Universidad de Sevilla, físicas, han montado un tokamak, que es una iniciativa o un proyecto interesantísimo desde el punto de vista de la creación de energía limpia e inagotable. Somos pocos en el mundo que están investigando eso, el tokamak Smart que se está desarrollando en el Centro de Innovación de la Universidad de Sevilla, en el puerto de Sevilla. En definitiva, con esto lo que estoy trasladando es que hay 200 empresas que trabajan allí, 20.000 personas que están trabajando, que somos algo más que un muelle donde atracan barcos. Y tampoco podemos perder la perspectiva de la relación con la ciudad. Nosotros estamos inmersos ahora en la transformación, después de 100 años de la construcción de aquel canal de Alfonso XIII, que nosotros le llamamos el muelle de Tablada, la reconversión de toda la avenida de la Raza con la oferta de un nuevo distrito urbano portuario. Estamos a punto de resolver también una modificación puntual que se está tramitando. A mediados del mes de septiembre le facilité al ayuntamiento, al alcalde y al delegado de urbanismo una modificación que nos había solicitado para ajustar mejor el desarrollo urbanístico que nosotros estamos planteando con los barrios cercanos, y esperamos que se pueda aprobar en este mes. Con eso lo que les diría es que también hay una oferta de puerto-ciudad muy atractiva. Para nosotros un referente es el puerto de Málaga, que ha hecho una magnífica gestión del Muelle 1 y del Muelle 2, y a nosotros nos gustaría pues tener aquí en Sevilla una oferta de reconversión de esas naves de la Avenida de la Raza en un lugar, un lugar moderno, atractivo, con sedes de empresas, de instituciones públicas, de universidades, y que sea también un lugar de ocio que el ciudadano conquiste y que podamos ganar ese pasear por el mar en Sevilla. Y por último, decir que efectivamente competimos. Competimos porque queremos generar riqueza en nuestro entorno. Nosotros competimos entre los diferentes puertos andaluces, pero utilizando las palabras de un compañero que me ha antecedido, es que ahora también nos coordinamos. Es que estamos buscando ese nuevo concepto que es el de competencia, donde hay una coordinación en competencia. Y un ejemplo de ello es la relación que ahora mismo tenemos, por ejemplo, con los puertos, en el puerto de Sevilla, con el puerto de Cádiz o con el puerto de Huelva. El puerto de Sevilla es un puerto que es un puerto marítimo de interior, pero que navegamos por el Guadalquivir. Navegar por el Guadalquivir es espectacular, es maravilloso, es fantástico que entren las mercancías hasta el centro de la ciudad, pero tenemos un calado limitado. Y estamos intentando que cada vez vengan barcos con mayor carga, buscando el conocimiento profundo del Guadalquivir. Estamos analizando a fondo las mareas, montamos los barcos en la pleamar, en la ola, y conseguimos que vengan barcos con más carga. Y decía que estamos coordinados con estos puertos porque muchas veces lo que hacemos es que vienen barcos grandes, muy cargados, descargan en Huelva o descargan en Cádiz y hacen de Sevilla de segundo puerto de descarga. Esto está consiguiendo que las empresas, aquellos que necesitan el fertilizante, que necesitan el grano, pues que puedan traerlo al sitio donde es menos costoso, ahorrar camiones, quitar camiones de la carretera y resolver
ese transporte adecuadamente. Con este ejemplo lo único que quiero decir es que estamos trabajando conjuntamente y que esa es la oferta que le hacemos a todo el sector empresarial, industrial, logístico de España y de Europa. Aquí en Andalucía tienen una oferta potentísima para resolver las necesidades que sus empresas tienen. Y se las damos los 7 puertos de interés general del Estado en Andalucía. Muchísimas gracias. Bueno, vamos mal de tiempo, lógicamente. Entonces, tenemos unos 15-20 minutos para, a modo de conclusión, cada uno, una intervención de cada uno. Hemos expuesto sobre la mesa las problemáticas de conexión, transporte, infraestructura, el asunto de convertirse o de ser referente en energía verde, el peso que tienen los puertos en la economía de la zona y sobre todo en la andaluza y sobre todo también en la española. El modelo de gestión, que sí, que está muy coordinado actualmente con la Junta, con el nuevo cambio que ha habido en el gobierno de la Junta de Andalucía, pero que sigue siendo atípico, ¿no? Porque al final, no sé si creen que debe de darse una vuelta a qué tipo de gestión tiene que haber en el tema de los puertos, sino que tiene que ser transferido o no a las comunidades autónomas, o que sí tienen que seguir teniendo relación con el Estado. Y el tema del corredor del Mediterráneo, que ha quedado excluido una parte importante, bueno, Andalucía ha quedado excluida de ese corredor del Mediterráneo, perdón, y qué consecuencias puede tener. Para mantener el orden, empezamos por Algeciras, que no sé, en el caso de Algeciras sí me gustaría saber cómo van esas negociaciones con Europa para poder paralizar o prolongar lo que es la entrada de la nueva normativa que perjudicaría especialmente a los puertos andaluces. Bueno, en relación, volvemos un poco a esta cuestión que hemos apuntado ligeramente, que es el tema del ETS. En definitiva, es incorporar, como he comentado anteriormente, el transporte marítimo en general al mercado de emisiones. Y en definitiva, lo que representa es, especialmente para todos los puertos del sur, como he comentado anteriormente, es romper, por así decirlo, unos equilibrios, unos modelos y dejarnos, por así decirlo, en una situación absolutamente de desventaja competitiva. Dicho de esta manera, pues yo insisto mucho, es decir, ahora mismo es necesario y en ese sentido, desde la Junta de Andalucía y el consejero de Presidencia, que siempre nos ha estado apoyando en diferentes iniciativas, como los temas del PIF, del puesto de inspección fronteriza, que no ha salido, pero también es un tema absolutamente necesario para darle agilidad también al proceso de inspección, que no depende, por así decirlo, de los propios puertos, sino que depende de la Administración Central. Porque yo siempre digo que la actividad, el negocio, no espera por nada ni por nadie. Por tanto, es fundamental seguir teniendo esos puertos eficientes y ágiles, y por tanto los temas de PIF son fundamentales. Pero me quiero detener también en esta cuestión del ETS, el tema de los PIF y, por supuesto, el tema de las redes transeuropeas de transporte. Andalucía tiene una renta de situación tremenda, una geoestrategia tremenda. Estamos en el Estrecho de Gibraltar y esa potencialidad que tenemos a través de los puertos lado mar hay que también optimizarla. En Andalucía, en concreto en la bahía de Algeciras, escalan los buques más grandes del mundo ahora mismo, de 20.000, 23.000, 24.000 TEUs. Por tanto, tenemos Ferraris en nuestros puertos y, sin embargo, realmente no tenemos esa posibilidad de transmitir y de crear sinergias con el interior por unas dificultades en las redes transeuropeas. Por tanto, las redes transeuropeas, y lo ha comentado también Teófilo anteriormente, también hay que crearlas y desarrollarse del sur hacia el norte. ¿Por qué? Porque la actividad y el negocio lo tenemos aquí. Por tanto, eso es un mensaje también muy importante. Adicionalmente, pues has comentado también dificultades que podamos estar teniendo. Yo creo que esas son las 3 fundamentales. Pero realmente lo que también yo creo que hoy también queremos transmitir a los participantes, a la audiencia y en general a quienes nos están siguiendo en streaming, es realmente que los puertos somos activos estratégicos y evidentemente conjuntamente con Red Logística de Andalucía estamos creando una oferta potentísima. ¿Para qué? Pues evidentemente no solo para consolidar nuestra actividad, sino también para ser capaces de atraer inversión. Y por tanto, en esa medida, yo creo que estamos trabajando de una manera muy directa y muy conjuntada. Evidentemente, al final luego hay también tráficos puntuales, concretos, pero hay que quedarse con esa visión mucho más amplia, mucho más ambiciosa y realmente Andalucía tiene ahí un gran papel que seguir desarrollando. Y yo también, al hilo de lo que me has preguntado, Francisco, lo que sí que echamos en falta, y ya hablamos, si es acaso, temas de gobernanza portuaria, personalmente, mayor ambición y una necesidad de una política de Estado, especialmente para un entorno que es geoestratégico a nivel mundial. El estrecho hoy en día, conjuntamente con Malaca, el estrecho de Malaca, el canal de Panamá y
y lo que es Suez, el canal de Suez, realmente es un punto absolutamente estratégico, no solo para la actividad económica, sino también para, evidentemente, la actividad política. Hacerlo porque beneficia a la economía andaluza, a la economía de la provincia, a la creación de empleo y a todos nuestros empresarios, que son los que crean el empleo, en definitiva, ¿no? Y vamos a hacer esa apuesta, pero no resuelve el tema definitivamente, porque resolveremos la entrada, pero en ningún caso la salida de los camiones. Y respecto a los muelles, nosotros lo hemos propuesto, ¿no? En nuestro plan de empresa vamos a ampliar un muelle, o sea, es decir, las infraestructuras portuarias vamos a hacerlas, lógicamente, con fondos propios. Las infraestructuras viarias que podemos, las vamos a hacer con fondos propios, pero tenemos dos que son esenciales y que las necesita la provincia y la comunidad autónoma. Una, el acceso directo de la 7 en el puerto de Almería, y la otra, el desdoblamiento de la Nacional 341, para que tanto las mercancías, como he dicho, de empresas internacionales como Cosentino o Saint-Gobain, Río de Agua o Nauf, puedan alcanzar las mercancías, llegar las mercancías al puerto de Carbonera. Así que yo, a modo de conclusión, agradezco toda la coordinación que se está haciendo desde la Consejería de Presidencia, nos está apoyando también en toda esta iniciativa. Como institución, en el ámbito parlamentario también, Manolo Guzmán llevó una iniciativa al Parlamento solicitando esta mejora de la infraestructura viaria, pero necesitamos la colaboración del Gobierno de España para que no se ahoguen los puertos y seamos esos focos de generación de empleo y riqueza necesarios en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Teófilo Martínez, el puerto de Cádiz. A modo de conclusión, ¿por dónde va a ir o por dónde tiene que caminar el crecimiento y desarrollo del puerto? Bueno, nosotros somos un puerto medio, de tamaño medio dentro del sistema portuario español y dentro de los puertos andaluces, y queremos estar entre los mejores, entre los más eficientes, los más sostenibles, un puerto inteligente, rodeado de un territorio inteligente donde hay importantes industrias. Estamos bien comunicados por ferrocarril y por autovía. Y lo que queremos es aprovechar al máximo dos cuestiones, que estamos en el cruce, como le pasa a Algeciras o le puede pasar a Huelva, porque estamos en la fachada atlántica de Andalucía y de los puertos andaluces. Queremos aprovechar al máximo nuestra situación, que es el cruce del corredor ecuatorial con el corredor norte-sur, Europa-África. Tenemos una conexión diaria de Lolos con Canarias y una conexión, o sea, tenemos una autopista con Canarias desde el punto de vista del transporte a través de barco, y queremos aprovechar eso para añadirle a Andalucía y a la actividad portuaria un elemento más dinamizador de nuestra economía. Queremos además conseguir ser atractivo para aquellas empresas que han visto ya que todos los países y todos los continentes, en el caso de Europa, necesitan tener importantes espacios logísticos de distribución, de almacenamiento y de transformación en frontera. La pandemia ha roto cómo entendíamos la globalización, y ahora todos los países importantes quieren tener sus suministros o su transformación de mercancías en frontera. ¿Por qué? Porque si no están sujetos a muchos vaivenes, como pasó con el barco que se cruzó en el canal de Suez, o como la retención de contenedores por parte de los grandes tenedores de contenedores, o como pasó con la pandemia, y necesitan eso. Nosotros queremos estar preparados para ser un punto muy atractivo, por eso queremos ser eficientes, que lo estamos siendo en nuestra gestión, pero también predecibles, o sea, dar certidumbre a los empresarios. Si nosotros decimos que el año que viene, en un año y medio, a partir de enero, vamos a tener los dos muelles y el Bajo Cabezuela y la terminal de contenedores operativo, la terminal de contenedores, para que se hagan una idea, cuando esté operativa al 100%, pues tendrá una capacidad de movimiento de casi 2 millones de TEUs. Entonces, y conectado directamente con el ferrocarril. Si nosotros decimos que eso va a estar en un año y medio, va a estar en un año y medio. Si decimos que el ferrocarril debajo de la Cabezuela va a estar en un año y medio, va a estar en un año y medio. Si decimos que no tenemos suelo y que necesitamos espacio logístico y que estamos ahí muy apoyados por la comunidad autónoma, es porque ya
hemos terminado con nuestro suelo en Cabezuela. Y si decimos que queremos ser los mejores en lo que es la sostenibilidad y el medio ambiente, pues somos el primer puerto español que el año que viene, en verano, gracias a la apuesta de Endesa, vamos a poder suministrar energía eléctrica a los cruceros en nuestro muelle principal, y así seguiremos caminando para que todos los muelles estén conectados con energía eléctrica para cuando los barcos de cualquier tipo hagan escala en nuestros muelles. Pero además de todo eso, estamos apostando por la digitalización y por la innovación, que creo que es un plus, pero que ahí estamos todos. Y lo que queremos es, primero, que el Estado español, a través de Red Eléctrica Española, nos garantice a toda la bahía y a todas las zonas logísticas el suministro de energía eléctrica adecuado, que no se esperen al último momento. Y queremos también que el marco estratégico de los puertos españoles aprobado nos permita a todos los puertos tener un punto de partida igual, no que los que tienen mayor disponibilidad de recursos económicos porque han estado siempre entre los mejores, pues haya un salto importantísimo, porque entonces el resto no añadiremos competitividad al resto de los puertos. Y ahí estamos en esa pelea. Es una pelea apasionante. Vamos a tener el puerto de la Bahía de Cádiz un año y medio muy estresante, porque estamos trabajando en paralelo y tenemos muchos retos al mismo tiempo, pero yo estoy segura que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. El caso de Huelva, ya antes hemos dado alguna pincelada de lo que es la energía verde como el objetivo, la sostenibilidad. Pero hablar de Cepsa, Iberdrola, Atlantic Copper parece incluso hasta contradictorio, ¿no? Hablar también de eso, ¿no? Son proyectos importantes y que le van a dar una visión diferente al puerto. Sí, y además que nos afecta a todos, porque empieza por los puertos, pero nos va a afectar evidentemente a todos los ciudadanos, a todos los presentes y a todos los ciudadanos, pues de Europa seguro, y a partir de ahí del mundo. Yo terminaba mi anterior intervención hablando de revolución industrial verde. Y todos sabemos que viene un cambio en el modelo energético. Yo habré escuchado mucho hablar de esto ya, pero es cierto que viene este cambio energético. Hablamos que en un futuro pasaremos de combustibles fósiles, iremos eliminando todo lo que es el petróleo, la gasolina, el diésel, iremos eliminando todo eso para convertirlo en energías limpias. Desde la Unión Europea nos ponen retos, nos ponen hitos y está claro. Hay un hito en el 2030 que tenemos que cumplir y en eso estamos involucrados todos los puertos, y sobre todo en el 2050, donde nos dicen que los puertos tienen que estar descarbonizados y que no se debe emitir, yo no sé si decir debe o es una imposición, que no debemos emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Con lo cual el reto a nivel de producción de combustibles limpios es muy alto. En ese posicionamiento, Huelva pues queremos ser un clúster energético industrial, evidentemente por varias razones. La primera es que, como dije anteriormente, somos el puerto más extenso de España, tenemos mucho suelo, con lo cual las grandes empresas, que como bien ha dicho Francisco, vienen a implantarse en Huelva, y también pues, por ser zona industrial. Al ser zona industrial, pues mucho de esa descarbonización y mucho de esa producción de energías limpias también se va a consumir en el puerto de Huelva. Nosotros tenemos muchos proyectos, os contaré algunos muy rápido por el tiempo que tenemos, pero también es verdad que por cláusulas de confidencialidad no podemos decir todos los que pueden venir al puerto. A mí el director del puerto de Huelva, Ignacio Álvarez Osorio, me comenta que si todos los proyectos que tenemos en cartera sobre combustibles limpios vienen al puerto de Huelva, pues no tenemos suelo, con lo cual no sé cómo se solucionará el problema a futuro. Hablamos de proyectos muy importantes, sobre todo Cepsa, copa casi todos ellos. Tenemos uno de Cepsa con Epsilon para generar biocombustible. También hay otro de Cepsa con Enagas y con Alter Energy, donde fabricarán hidrógeno verde y también gases renovables. Hay otro de Cepsa con Fertiberia, que va a generar hidrógeno verde y amoníaco verde para fertilizantes también. Tenemos conjuntamente con Algeciras uno de Cepsa, que tuvimos la suerte de presentarlo en Algeciras con el rey de España y el rey de Países Bajos, con Guillermo.
que va de hidrógeno verde, lo conoceréis, empezaréis a escuchar mucho hablar de él, que es el Valle Andaluz del hidrógeno verde, pero también hay otros actores muy importantes. Atlantic Copper, con un proyecto espectacular que tiene sobre economía circular. También tenemos Iberdrola. Iberdrola es un gran proyecto que viene también. Ese está fuera del puerto, porque ya no cabe en el puerto, está en el municipio de Palos de la Frontera, que generará la producción de hidrógeno verde también. Y también tenemos pues, la empresa, la última que se ha conocido, y hasta ahí podemos llegar, que es MERS. MERS, además, ahí ha tenido una labor muy importante la Junta de Andalucía, a través del consejero Antonio Sanz, y también quiero nombrar a nuestro consejero de Industria, a Jorge Paradela. Yo creo que han tenido ahí una posición muy fuerte para que ese proyecto venga a Andalucía. Después, en el puerto que recale, entre comillas, daba igual, pero ese proyecto sí tenía que venir a Andalucía y generará hidrógeno verde. Por último, y deberes. A mí sí creo que es tan importante lo que viene en generación de empleo y riqueza, y vuelvo a decir, no solo a la provincia de Huelva, dos cuestiones muy importantes que tenemos que tratar. Red eléctrica, electricidad para todos estos proyectos. Me consta que la Junta de Andalucía está haciendo un trabajo arduo por conseguir que Red Eléctrica inicie algo que es fundamental para Andalucía, que es que llegue la red eléctrica, no tanto Endesa como Red Eléctrica. Y segundo, me preocupa que hablar de tantísimos puestos de trabajo muy técnicos, y aquí está el consejero de universidades. Creo que la Junta de Andalucía, a través de universidades, a través de determinados másteres en las universidades andaluzas, y sobre todo la Consejería de Educación, a través de la formación dual, creo que es fundamental ponerse las pilas en ese aspecto, porque vamos a tener grandes empresas produciendo la energía que vamos a necesitar todos. Cuando digo todo, es que llegará evidentemente a los vehículos y llegará probablemente a las viviendas. Es importante la formación. Si no, ese capital humano va a venir de fuera, y no podemos desperdiciar esta oportunidad, con la ventaja que tenemos en información de lo que llega, para que formemos muy bien a nuestros estudiantes, porque hay una oportunidad de trabajo inmensa y muy bien retribuida. Así que yo creo que son los dos deberes que nos podemos poner desde Huelva a Andalucía, y porque es muy interesante lo que viene, va a generar mucho valor para la provincia y para Andalucía, y evidentemente tenemos que felicitarnos todos evidentemente porque todo este tipo de empresas vengan a Andalucía. También Algeciras tiene proyectos muy interesantes sobre ese tema. Yo lo quería dejar claro porque creo que es el gran reto de futuro, pero de un futuro de presente como el que tenemos ahora. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan 3 puertos, no nos queda tiempo, pero lo haremos, lo buscaremos. El presidente del puerto de Málaga, Carlos Rubio, ha avanzado algunos de los proyectos que tiene, sobre todo en el área de turismo y en el desarrollo de la ciudad de Málaga. A modo de conclusión, una vez que hemos escuchado a todos, y especificar algo concreto más importante que tenga por delante el puerto de Málaga. Bueno, muy rápidamente, pero yo quisiera mencionar un tema que no hemos mencionado y que creo que es poco conocido, ¿no? De acuerdo con la ley, los puertos de interés general somos financieramente autosuficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos planes de inversión que estamos hablando, cada uno en su puerto, se financian con los recursos que generan los propios puertos. Es decir, nuestros presupuestos de ingresos y gastos se incluyen en los presupuestos generales del Estado, pero nosotros no recibimos ni un solo euro de los presupuestos generales del Estado. Todo lo generamos. Dicho esto, el plan nuestro de inversiones para los próximos 4 años va a movilizar de inversión directa, es decir, de aportación directa del puerto, más de 130 millones de euros, y de inversión indirecta, es decir, aquella realizada por privados a través de concesiones otorgadas por el puerto, va a movilizar más de 350 millones de euros. Imaginemos que esto, al final, genera un movimiento económico muy importante, que va a transformar muchas zonas del centro de Málaga. Pero insisto, todo esto es con los recursos que generamos nosotros mismos. Y a modo de reflexión, y es que sobre el tema de gobernanza que introdujo Gerardo, quería hacer una reflexión. Los puertos son espacios donde confluyen muchas administraciones, cada una con sus competencias, pero que la actuación de todas ellas afecta a la competitividad que tenemos. Y lo conocemos bien todos los puertos que estamos aquí, porque tenemos enfrente, a muy pocos kilómetros, un país que está desarrollando una política muy agresiva de un sistema estatal de puertos, como es Marruecos. Y ahí tenemos Tangermed, que ya lo vemos en funcionamiento, y un futuro Nador West que está ya a punto de estrenarse. Claro, la actuación de estas otras administraciones, que va desde Hacienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Sanidad, Ministerio del Interior,
también la Junta de Andalucía, la Administración local, en la medida en que no sea absolutamente eficiente, nos afecta a la competitividad. Y el ejemplo que ha puesto Gerardo con el tema de los PIB, los puntos de inspección fronteriza, claro, que inversiones de 300, 400, 500 millones se vean con un cuello de botella en el cual depende de que un funcionario se dé de baja, que es lo que está pasando actualmente, y que por lo tanto esa línea de importación y exportación se ve afectada, es un tema que hay que resolver y además de manera urgente. Muchísimas gracias y sobre todo por la brevedad. El presidente del puerto de Motril, a modo de conclusión también, a ver con qué se queda o con qué cree que son los deberes que hay que poner. Bueno, yo me quedaría en el desarrollo de esta mañana, en el que todos hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra opinión. Me quedaría con varias cosas, ¿no? La primera de ellas es la enorme aportación que hacen los puertos andaluces a la economía de nuestra comunidad. Eso, por una parte, como herramienta para la internacionalización, para la globalización y una enorme oportunidad y fortaleza, ¿no?, que tiene la propia comunidad autónoma. Me quedaría también con esa coordinación y lo bien que nos llevamos todos los presidentes de los puertos andaluces, en los que más que competir, lo que hacemos es ser complementarios y ayudar de manera general con esa coordinación también a través de la propia Consejería de Presidencia de la Junta, colaborar también a esa economía andaluza, ¿no? Y luego también me quedaría con algo. Hay dos retos importantes a corto plazo, y cuando digo a corto plazo es a diciembre vista, que son, por una parte, esa moratoria que especialmente afecta a nuestro compañero Gerardo como un puerto principalmente con mucha mercancía de tránsito, que es la ETS, porque si eso no ocurre, probablemente eso sí que afecte mucho, ¿no?, a los puertos andaluces, de tal manera que perdamos la competitividad y perdamos el mercado. Una vez que se pierde el mercado es muy difícil recuperarlo, ¿no? Hay puertos que no van a pagar esos derechos de emisión, como pueden ser el puerto de Tangermés, que está a 10 o 12 kilómetros de Algeciras, y eso sí puede ser un verdadero problema, ¿no? Y luego tenemos otro reto también a diciembre vista, que son las redes transeuropeas de transporte, esa revisión del reglamento que está en la Unión Europea y que el Gobierno de España tiene que defender que todas esas líneas que inicialmente en el borrador inicial están incluidas en Andalucía, que son muchas y que nos afectan prácticamente a la totalidad de los puertos, para mejorar la conectividad ferroviaria, salgan adelante, porque si no salen adelante también vamos a tener un enorme problema. En nuestro caso, el tráfico rodado, un tráfico que contamina, y por tanto también tendremos que una serie de costes medioambientales que van a tener una repercusión muy negativa en la competitividad, ¿no? Y en el caso nuestro, simplemente ya concluyo, decir que nuestro futuro pasa, por una parte, por el esfuerzo que estamos haciendo en inversiones en sostenibilidad, más de 12 millones de euros. Ya tenemos electrificados los muelles, es verdad que todavía no para grandes buques, como pueden ser cruceros, que son auténticas ciudades flotantes. Un crucero con 5.000 pasajeros es una ciudad media andaluza, y tienes que dotarlo, eso es complicado todavía. Pero sí, para las ferries, que tenemos las 4 líneas regulares que tenemos de conexión diaria con el norte de África, sí tienen ya esa posibilidad. Y estamos trabajando también en un gran proyecto, un Green Deal, un proyecto vinculado a la energía, donde el puerto va a producir la energía que consume. Va a ser totalmente autosuficiente, un proyecto que además ya ha aprobado la Unión Europea, en torno a 8 millones de euros de inversión, que nos va a permitir quedarnos en isla energética y con energía además limpia y renovable, para llegar a cero emisiones, que es la voluntad y la exigencia también que tenemos a un medio plazo, ¿no? Y por último, también como parte de sostenibilidad, los proyectos Puerto-Ciudad, donde todos estamos inmersos y que también suponen una inversión importante. Nosotros estamos ya en una participación público-privada en un proyecto de apertura del puerto a la ciudad por importe de unos 55 millones de euros,
en el que el puerto hace una inversión, la iniciativa privada hace otra, y que va a suponer pues, la aportación a la ciudad, incluir dentro de la propia trama urbana de toda la franja litoral de contacto entre el puerto y la zona urbana, y además la creación de un espacio comercial, de ocio, un nuevo puerto deportivo que va a crear un espacio que va a ser todo un referente, ya lo digo, a nivel andaluz, ¿no? Es decir, que el futuro, yo creo que el papel de la sostenibilidad, la digitalización son el futuro de todos los puertos andaluces. Muchísimas gracias. Y para finalizar, Rafael Carmona, presidente del Puerto de Sevilla, ¿con qué te quedas y qué crees que tiene que terminar de concluir el Puerto de Sevilla para integrarse de verdad en la ciudad? Me has dicho para integrarlo en la ciudad. Realmente. Bueno, realmente está integrado en la ciudad. El Muelle de las Delicias lo disfrutamos todos, el Muelle de Nueva York lo disfrutamos todos. Bueno. Lo que pasa es que el Puerto de Sevilla es muy grande, son 850 hectáreas. Yo voy a terminar esta segunda intervención siendo un poco más reivindicativo. El Puerto de Sevilla lleva desde el año 2013 impulsando un proyecto que es el nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla. Con ese nuevo proyecto, insisto, nuevo proyecto del 2013, hace 10 años, vamos a ahorrar 2 horas en el acceso al puerto por ferrocarril. Vamos a tener que eludir esa maniobra de llevar los trenes hasta Dos Hermanas para volver de espalda de marcha atrás hacia el puerto. 10 años. Ya por fin se adjudicó esa obra. Esa obra la hacemos en coordinación con Adif. Nosotros ponemos dinero, Adif pone dinero, pero Adif, el operador de infraestructura ferroviaria, es el que licita. Ya adjudicó la obra, pero cuando fue a hacerse el inicio de la obra, el replanteo, pues se descubrió que había una línea de alta tensión de red eléctrica que no se había contemplado y que hay que desviarla. Bueno, intentamos ponernos en contacto con Red Eléctrica, hablamos con Red Eléctrica, con el Ministerio, los ministerios son terribles y por fin nos dicen que ya se soluciona. Pero lo cierto y verdad es que a día de hoy no tenemos fecha de inicio de la obra. Está adjudicada hace un año. Para nosotros es terrible esto, terrible porque estamos impulsando también la autopista ferroviaria, igual que Algeciras, igual que Huelva. Tenemos un grupo de empresas, porque la autopista ferroviaria no es solo modificar las infraestructuras para que pasen los camiones montados en el tren, reformando el gálibo de los túneles, sino que es el impulso de la relación entre el ferrocarril, empresas ferroviarias con empresas de transporte por carretera y terminales ferroviarias. Eso lo tenemos lanzado, pero no tenemos resuelto el acceso o la salida desde el puerto y la llegada al puerto de Sevilla. Por tanto, yo solicitaría abiertamente a Adif y a Red Eléctrica Española que lo resuelvan y que podamos disfrutar en breve de ese nuevo acceso ferroviario. Y luego voy a seguir con la reivindicación. Nosotros somos un puerto marítimo de interior, el único puerto marítimo de interior, y también estamos ahora mismo en un proyecto importantísimo que es el proyecto de optimización de la navegación. He dicho que no vamos a hacer un proyecto de dragado, de profundización, sino que estamos profundizando nosotros en el conocimiento del Guadalquivir para, sin tocar el fondo, poder hacer que lleguen barcos con más carga. Ese proyecto de optimización está lanzado, está enviado al Ministerio de Medio Ambiente y nosotros quisiéramos que la ministra de Medio Ambiente, ya que está abierta al consenso, a llegar a acuerdos y a favorecer el desarrollo importante en Andalucía, pues yo espero que ese proyecto nuestro de optimización de la navegación pues se tramite adecuadamente. Solo pido que sea en los plazos legalmente establecidos. Eso es todo lo que pido para que podamos cumplir con esto. Y ya que he hablado de medio ambiente, aprovecho también para hablar de 2 cuestiones importantísimas. Una, estamos inmersos todos los puertos, ninguno lo hemos dicho, pero yo lo voy a decir el último, en impulsar la economía circular. En el puerto de Sevilla he dicho que vienen muchos barcos con chatarra, que es propiamente economía circular, se llevan a Siderúrgica Sevillana o a Balboa en Jerez de los Caballeros y sacamos redondos, sacamos planchas de acero, bueno, elementos siderúrgicos para la construcción. La economía circular es importantísima. La reutilización de productos que ya no le sirven a unas empresas, pero que son productos que le favorecen al proceso productivo de otras,
es muy importante y en los puertos esto sucede. En breve nosotros vamos a tener una planta de reciclaje de aguas industriales y de reutilización de parte de esos desechos que salen de esas aguas industriales. Estamos apostando por la economía circular. Y el otro aspecto es el de la economía azul. Hay un sector potente económico industrial relacionado con el mar, relacionado con las aguas. Y también estamos inmersos en el desarrollo de esa industria potente que se genera gracias a este nuevo concepto que es el de la economía azul. Ahí tenemos abiertos dos frentes potentísimos de impulso y que vamos a ser punta de lanza a los puertos andaluces. Muchísimas gracias. Bueno, quedan muchos temas por tratar. Es verdad que habría ocasión de hacer otro tipo de encuentro. A modo de cierre, van a cerrar los dos consejeros que más tienen que ver o que tienen que ver con parte de la gestión de los puertos. Primero intervendrá el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, y a continuación le dará el paso a la palabra al consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. Muchas gracias. Eso está parado, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Yo voy a intentar ser breve, voy a ser el primero que cumpla el mandato del tiempo que me han dado en mi intervención. Y es verdad que las intervenciones de los presidentes de los puertos han sido interesantísimas y no quiero yo alargar el acto más de lo necesario. Sí que me gustaría comenzar agradeciendo la oportunidad que nos brindan los organizadores de este evento de poder compartir un foro que a mí personalmente me ha parecido interesantísimo, abordando asuntos fundamentales del presente y del futuro de Andalucía. Así que muchísimas gracias a Europa Press por organizarlo, muchísimas gracias a la Fundación Cajasol por acogernos hoy aquí y también a Atlantic Copper por el patrocinio. Gracias a las 7 presidentas y presidentes de las autoridades portuarias de Andalucía por sus intervenciones, por compartir el conocimiento, la experiencia y todo ese trabajo en red que viene a vertebrar también uno de los principales valores que tiene Andalucía, la red logística vinculada al mar, que encarnan ellos junto con la red de puertos de titularidad autonómica. Miren, creo que, por no alargarme demasiado, creo que la intervención del consejero de Medio Ambiente tiene que versar un poco, hilar con la última intervención, la que protagonizaba el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, ¿no?, acerca de cuáles son los retos que en materia de sostenibilidad tenemos tenemos los puertos de Andalucía y cómo la sostenibilidad implica ya de por sí en su concepto la necesidad de no perder competitividad. El cuidado del medio ambiente nunca puede ser un freno al desarrollo, no puede ser un freno a la creación de empleo. Pues está aquí la secretaria general de Comisión Obrera de Andalucía, Nuria López, también. Pues el empleo nunca puede ser enemigo del cuidado del medio ambiente, del cuidado de nuestro entorno, sino todo lo contrario. Cuidar el medio ambiente, hacer de los puertos de Andalucía espacios respetuosos, espacios concienciados, ha de ser una palanca de desarrollo y así se debe interpretar y creo que así se está interpretando en Andalucía. Es cierto que las cifras hablan por sí solos. Hoy tenemos la suerte de vivir en una comunidad autónoma que se ha consagrado como líder en los parámetros positivos que marcan el bienestar de las sociedades modernas, líder en el entorno nacional y líder también en el entorno internacional. Andalucía funciona y es hoy locomotora del cambio en toda España, líder en creación de empresas, tenemos 20.000 empresas más que hace tan solo un año, líder en inversión extranjera. La inversión extranjera desde el año 2019 ha crecido un 87% en Andalucía, que se dice pronto, 87%. Líder también en turismo, se prevé que lleguemos a los 51 millones de pernoctaciones a lo largo de este año, sin contar el mes de diciembre. Son cifras apabullantes que no por repetirlas mucho tenemos que cansarnos de hacerlo, ¿no? Tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido gracias al liderazgo, gracias al talento, gracias al compromiso, gracias a la responsabilidad, gracias a los andaluces, gracias al conjunto de los andaluces. Aquí hay
mucho talento y aunque a veces nos encontremos con determinadas piedras, determinadas chinitas en el camino, tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión, tenemos proyectos y tenemos capacidad para afrontarlo. Y creo que eso ha quedado meridianamente claro con la intervención de los 7 presidentes de las autoridades portuarias. No es casualidad que Andalucía sea hoy líder en exportaciones, con un volumen de negocio que asciende a 22.700 millones de euros. 22.700 millones de euros. Muchas de esas exportaciones que salen de nuestros puertos, que salen de la red de puertos. Y que nos hace, como digo, referentes tanto a nivel nacional como internacional. Si hemos sido capaces de situarnos en el mapa, si hemos sido capaces de situar a Andalucía en el lugar que por derecho le corresponde como referente del turismo, como referente de la exportación de mercancías de todo tipo, referente en cuanto a economía vinculada a la actividad portuaria, tenemos que hacerlo también en cuanto a la sostenibilidad y, por lo tanto, a la economía azul sostenible. Digo que para esa tarea, evidentemente en una comunidad autónoma que tiene más de 1.000 kilómetros de litoral, que es la única que tiene 2 fachadas, una fachada atlántica, una fachada mediterránea, y que cuenta con la mayor y más importante red portuaria de todo nuestro país, es fundamental que trabajemos unidos. Los retos importantes, los retos ambiciosos en la vida, siempre se consiguen en base a las alianzas. El tejer alianzas es mucho más importante que la actividad individual y creo que esta nueva inercia que han cogido los puertos andaluces de trabajar conjuntos, de entender que la unión hace la fuerza y además no solo de manera aislada, sino con el conjunto de la sociedad, los sectores productivos y las grandes empresas de Andalucía, es sin duda el camino correcto. Miren, nosotros desde el Gobierno de Andalucía, como saben, está aquí el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, somos el mayor gestor de amarres de toda España. La Junta de Andalucía gestiona a través de la APA un total de 29 puertos y 5 espacios portuarios que se radican en 34 municipios de nuestro litoral. A lo largo de los últimos años nos hemos marcado el objetivo de que la red autonómica de puertos, puertos pesqueros, puertos deportivos, marinas deportivas, también puertos industriales como el de Garrucha, avancen en ese camino y lo hagan de manera eficiente, conscientes del ecosistema en el que se enclavan. Gracias a todo ese empeño que le puso el presidente Juanma Moreno ya al inicio de la anterior legislatura, hemos conseguido una inversión superior a los 130 millones de euros, la instalación de más de 160 empresas, la creación de cientos de puestos de trabajo, insisto, alineando en esa estrategia, porque la estrategia es la clave. Estamos, como saben, inmersos en la elaboración de la primera estrategia de economía azul sostenible de nuestra historia, una estrategia que nos ha de situar la foto fija de cuál es el panorama actual de esos 1.000 kilómetros de costa. Estamos mapeando al milímetro toda actividad económica que tiene que ver con el mar y con la costa, desde nuestra frontera con Murcia hasta nuestra frontera con Portugal, de cara a saber y conocer el punto de partida y marcarnos el camino conjunto que hemos de recorrer para ser líderes absolutos en el contexto nacional e internacional. Esa estrategia que se ha elaborado además de manera participativa. Hemos tenido 7 reuniones coincidiendo con las 7 autoridades portuarias que hoy están aquí representadas y que insisto, tiene que ser la hoja de ruta no del Gobierno andaluz, tiene que ser la hoja de ruta no de los puertos andaluces, tiene que ser la hoja de ruta de Andalucía, tiene que ser la hoja de ruta de los empresarios, pero también de los trabajadores, tiene que ser la hoja de ruta de las entidades conservacionistas, tiene que ser la hoja de ruta de las diferentes administraciones públicas, tiene que ser la hoja de ruta de todos. Y para eso, qué mejor que la elaboremos entre todos. De manera paralela, ponemos en marcha proyectos pilotos como el que estamos desarrollando en la APA, en la Agencia Pública de Puertos, en torno a la economía circular. Nos hemos marcado el objetivo de que el residuo que se genera en nuestra red de puertos deje de ser un problema para convertirse en una oportunidad. Que avancemos hacia la neutralidad climática con paso firme, paso decidido y nos convirtamos también en ejemplo para el resto de administraciones. Son muchos los retos que tenemos por delante. Hemos pisado a fondo el acelerador de la revolución verde con el objetivo, insisto, de que Andalucía lidere, de que Andalucía se sitúe en el lugar que se merece. Y en ese objetivo,
insisto, las alianzas son lo importante. Si caminamos todos juntos, no solo conseguiremos el objetivo, sino que además lo conseguiremos mucho antes. Así que gracias a todos por vuestra implicación, gracias por vuestra participación y muchas felicidades a Europa Press por tan magnífica iniciativa. Gracias. Perdón que me tocaba presentar al consejero de Presidencia. Con todo, les dejo con el consejero de la Presidencia, que además hoy es su cumpleaños, que lo sepan todos ustedes. Estamos de felicitación con mi amigo Antonio Sanz. Muy buenos días a todos y, bueno, como habréis visto, el desayuno que han tenido, me he encargado de prepararlo para celebrar mi cumpleaños, así que, bueno, espero que hayan disfrutado de ese desayuno, que ha tenido además una importante novedad. Normalmente cuando venimos a este tipo de actos no se desayuna, ¿no? Dice desayuno informativo y nunca se desayuna porque uno se corta en la mesa, dice, queda un poco mal aquí comerme lo que me ponen, ¿no? Yo siempre tengo esa teoría. Hoy hemos podido desayunar de verdad porque era antes y hemos estado más cómodos y por lo menos también pasáis el ratito este que es extenso, pero tremendamente importante y yo diría impactante, ¿no? Porque pocas veces se pone en valor la enorme fuerza que tiene el motor económico que representa para Andalucía y desde Andalucía hacia el mundo los puertos de interés general que tenemos en Andalucía, que además somos la comunidad autónoma con más puertos de interés general de toda España. Así que, en primer lugar, saludar, por supuesto, a mis compañeros. Se ha mencionado mucho al consejero de Sostenibilidad, pero ahora tenemos una reunión de coordinación y vamos a contar con el consejero de Universidades para proyectos también en materia de investigación muy importantes. Querido José Carlos, querido Ramón, gracias por compartir este rato. El delegado del Gobierno, la delegada del Gobierno de Cádiz, de Granada, que también he visto. Hay viceconsejero, mi viceconsejero de Presidencia, delegado del Gobierno de Sevilla, y viceconsejero de Sostenibilidad también, de Universidad. Quiero saludar de manera muy especial a la secretaria general de las Comisiones Obreras de Andalucía, ¿no? Además, hemos visto lo importante que son los puertos y lo clave que son sus presidentes, pero los puertos sin trabajadores, querida Nuria, no son absolutamente nada. Los puertos son también sus trabajadores y unos trabajadores muy bien formados, muy capaces, muy bien equipados y claves para ese avance, ¿no? Hablamos mucho de inteligencia artificial, pero a mí me gustaría decir, y como presidente de la Agencia Digital de Andalucía, que la inteligencia artificial solamente puede ser el copiloto y, por tanto, el piloto sigue siendo los trabajadores de estas empresas. Y no cabe duda que nos referimos a todos, ¿no? Desde estibadores prácticos a la policía portuaria, que tan importante labor, y el otro día, anoche estábamos hablando de ellos y de todos, en definitiva, los trabajadores. Saludar también al director de la Agencia de Puertos de Andalucía, al presidente de los empresarios, por supuesto, y a muchos diputados que he saludado aquí y que otros compañeros, miembros del Gobierno, empresarios. Especialmente a Europa Press, agradecerle esta oportunidad a la Fundación Cajasol y a Atlantic Cooper. Creo que ha sido una gran oportunidad, creo que es un acierto y lo pondremos en valor en nuevas sesiones, ¿no? Pero, si me lo permiten, pues yo quiero poner en valor lo que estos señores y señoras, los presidentes y presidentas hacen desde rincones distintos de Andalucía, pero que tienen una visión muy importante. Ellos son parte esencial de la marca Andalucía ante el mundo y lo han demostrado, pero además lo han demostrado desde un espíritu competitivo, muy ambicioso, pero sobre todo integrador y cooperador de una visión de Andalucía, una Andalucía que suma, una Andalucía más unida que nunca. Cada uno tiene, además, líneas muy distintas, pero también podrían intentar comerse uno a otro esas líneas y, sin embargo, y me consta, todo su trabajo lo hacen desde la perspectiva de avanzar en impulsar Andalucía. Por tanto, hablamos de uno de los ejes más importantes y estratégicos de la economía andaluza, hablamos de uno de los eslabones más importantes desde el punto de vista logístico y hoy se ha puesto en valor cómo creemos en esa marca Andalucía, cómo creemos en el tejido empresarial de Andalucía y cómo también tenemos que aprovechar nuestra ventaja competitiva geoestratégica. Nos encontramos en un sitio estratégico
único en el mundo como eje vertebrador de todas las estrategias de comunicación y logística, sea con Asia o sea con América. Y el eje central está aquí, el eje estratégico está aquí, en el sur de España, en Andalucía. Los puertos han sido considerados, por tanto, siempre puertas de entrada de conocimiento, de recursos, de cultura. Hoy lo son de generación de riqueza y de mucho empleo, ¿no? Son nodos estratégicos para las cadenas logísticas y de transporte. Fijaros el dato, por los puertos pasan el 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que supone el 53% del comercio exterior con la Unión Europea y el 96% con terceros países. De eso es lo que hoy hemos hablado aquí y por eso la importancia, querido Paco, de este foro. Precisamente un sector exterior, como decía bien el consejero de Sostenibilidad, que vive un momento histórico. En materia de exportaciones, Andalucía vive un récord histórico. Andalucía, anotamos los 7 primeros meses del 2023, el segundo mayor registro de la historia desde que existen datos, que son desde 1995. El primero fue en el 2022, es decir, nos encaminamos hacia otro récord. Lo ha dicho bien, 22.700 millones de euros. Lo que se trata, en definitiva, es de impulsar desde la coordinación, como aquí se ha dicho, una estrategia común. Para eso, la Junta de Andalucía desarrolla su tarea desde el ejercicio y la puesta en marcha y práctica de un plan de coordinación de puertos y de impulso a la exportación que nunca se había desarrollado. Ni la Junta de Andalucía había unido los puertos, ni nunca se había impulsado una estrategia como la que hoy aquí se ha puesto en marcha. Aunar esfuerzos y aprovechar las sinergias, que me gusta hablar de ello, las sinergias entre ellos para el desarrollo, para la promoción internacional de los puertos y de nuestro riquísimo y maravilloso tejido empresarial andaluz ante todo el mundo, aprovechando esas condiciones geoestratégicas únicas en el mundo. Por tanto, hoy se ha puesto en práctica lo que la Junta de Andalucía quiere impulsar, de sumar a los puertos andaluces para construir y poner en marcha la primera comunidad en transporte de mercancías de España. Tenemos la suerte de tener el primer puerto de España, que es el puerto de Algeciras, y puertos enormemente competitivos, como hemos dicho aquí. Pero, en segundo lugar, la mejor plataforma logística del mundo, la plataforma logística del sur de Europa, que representan todos los puertos que hoy aquí os han dirigido la palabra. Por tanto, si hablamos de desarrollo y hablamos de futuro, los puertos de Andalucía tienen un potencial económico, pero, como también lo hemos visto, turístico, económico y social de primera magnitud. Esos proyectos puerto-ciudad, esta semana hemos presentado el plan especial del puerto de Cádiz, querida Teófila, como lo está trabajando Rosario en Almería, esa integración de puertos de Huelva, Almería o Sevilla con sus respectivas ciudades, teniendo el espejo de Málaga, pues son de los proyectos más ambiciosos. Para ello, vamos a seguir trabajando con ellos en diferentes medidas. Sabéis que estamos poniendo en valor y trabajando el mayor paquete de simplificación administrativa que jamás haya conocido la historia en ningún sitio. Por tanto, también desde los puertos tenemos que mejorar y simplificar todos los procedimientos. Aquí se ha hablado de la lentitud. Y ese no puede ser el desarrollo para aprobar o planes especiales o medidas urbanísticas o impulso a actividades económicas por parte de los puertos. Y, por tanto, los puertos estarán dentro de ese paquete de reforma de medidas administrativas, donde ya trabajamos en más de 300 iniciativas para el mayor paquete de simplificación administrativa. En segundo lugar, tenemos absolutamente integrados los puertos en la unidad aceleradora de proyectos. Hemos construido una autopista para facilitar la inversión. Bueno, pues dentro de los proyectos que ponemos en marcha y por un montante de 2.183 millones de euros, tenemos proyectos en la unidad aceleradora que impulsan una parte importante del empleo que estamos desarrollando o movilizando inversión desde la unidad aceleradora de proyectos. Proyectos en la unidad aceleradora como en Cádiz, como en Huelva o en Sevilla.
Estos proyectos prevén la creación, los que tenemos en la unidad aceleradora de proyectos, de 9.814 puestos de trabajo y mucha actividad económica. Y el otro eje sobre el que estamos pilotando ese plan de coordinación es la digitalización. Necesitamos, como bien decía el consejero, puertos más sostenibles, más avanzados y competitivos, y en ese contexto la tecnología es clave en la transformación de nuestros puertos y en la nueva economía digital. Lo hacemos con proyectos muy sólidos. Por ejemplo, en materia de inteligencia artificial hemos incorporado a los puertos a uno de los proyectos más ambiciosos, que es en relación con la logística inteligente portuaria, teniendo la inteligencia artificial como copiloto. Nuria bien nos conoce, pero es mucho lo que se está avanzando desde el punto de vista tecnológico en la modernización de nuestros puertos, o en la puesta de un proyecto en marcha, de un proyecto que vamos a tomar como piloto a Algeciras, de un nodo de emprendimiento digital en el puerto de Algeciras a través del programa RETEX, donde vamos a invertir 3 millones de euros para favorecer el emprendimiento digital, fomentando aquellos proyectos que trabajen en la automatización de los procesos, en la descarbonización del sector apostando por las energías verdes, en la eficiencia energética de estos equipamientos, en la implementación de redes 5G en los puertos y su digitalización y en la introducción de la tecnología blockchain en el sector portuario. Y, por último, tenemos integrados los puertos en la estrategia de ciberseguridad de Andalucía. En los próximos días va a inaugurar el presidente de la Junta de Andalucía el mayor centro de ciberseguridad de Europa, que va a estar precisamente en el puerto de Málaga, en el Muelle 2 de Málaga, como centro de referencia europea e internacional en materia de ciberseguridad, impulsado por la Agencia Digital de Andalucía, impulsado por la Junta de Andalucía. Por supuesto, los puertos no pueden quedarse fuera, no podían quedarse fuera de esa estrategia en materia de seguridad en la red que tan importante es, como lo estamos comprobando con los recientes acontecimientos precisamente aquí en Sevilla. Todo ello lo hacemos desde una visión muy clara: la colaboración público-privada, la confianza en los creadores de empleo, en los emprendedores y en los trabajadores. Y ese es el camino hacia el que tenemos que avanzar. Pero, si me lo permiten, como se ha puesto aquí, y termino, tenemos también algunos déficits planteados con especialmente la necesidad de una apuesta definitiva por las infraestructuras, precisamente por lo que significa el eje de la red transeuropea de transporte. No pueden pasar décadas de oportunidad, décadas donde no se avanza ni en el eje mediterráneo, teniendo un puerto como el de Motril, que es el único que no tiene ni siquiera conexión ferroviaria, o lo que ocurre con puertos como el de Algeciras y el resto, pero Algeciras como primer puerto de España, donde lamentablemente los retrasos en torno a la conexión por el eje central y también en el Mediterráneo, pero pongamos en el eje central, pues todavía ya datan de décadas y décadas. Pero no es solo eso, nos encontramos con problemas como aquí se ha puesto de manifiesto. Mire, lo voy a decir claro, no puede ser la situación de los PIF. El Gobierno del Estado tiene que tomar decisiones y tomarlas ya. No se puede tener puertos de primer nivel con infraestructuras y servicios que en momentos clave llevan a un retraso en la gestión de la inspección fronteriza que, lógicamente, nos hace no suficientemente competitivos en esos momentos clave. Tenemos problemas en determinadas fechas de fluidez, de operatividad, y eso puede conllevar pérdida de confianza y, por tanto, pérdida de mercado. Ahí tenemos que reclamar. Miren, por cierto, estoy mirando porque estaba aquí un exministro. No, está ahí, perdón. Joder, que te veo tan rejuvenecido. Tenemos ni más ni menos que a un exministro, a nuestro ministro de Justicia, pero también lo fue, ministro de Fomento, a Rafa, que le agradezco muchísimo. Bueno, primero me alegro mucho de verte por aquí, pero él sabe mucho de lo que estamos diciendo. Mirad, los PIF no pueden depender de 5 ministerios. Es imposible. Es imposible. De tomar una decisión, yo he sido delegado del Gobierno, es imposible tomar una decisión. Interviene Interior, interviene Presidencia, interviene Fomento, interviene Agricultura e interviene Sanidad. Cuando vas a tomar una decisión, uno de estos ministerios siempre te corta y no lo ve. Así no podemos arrancar, pero quiero decir claramente en esta materia que no es solo un déficit de personal y medios, como siempre se dice.
es imprescindible dar un paso definitivo por la modernización del concepto de inspección, que es otra cosa. Y modernizar el concepto de inspección es aplicar mayores y mejores herramientas informáticas y de digitalización a los procesos en materia de inspección fronteriza. Y esa es una petición que hoy hacemos desde la Junta de Andalucía de manera clara. Y en segundo lugar, y la segunda petición que hacemos, sería la tercera junto a la Red Transeuropea de Transporte, es en relación con lo que aquí se ha venido a definir como la necesidad de una moratoria para amortiguar el impacto de la entrada en vigor a partir del año 24 del sistema para controlar y gravar las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo de la Unión Europea, la GTS, como bien ha indicado el resto de compañeros y de manera muy especial el presidente del puerto de Algeciras. Miren, lo que no se puede es estar en Europa, liderar medidas, lo cual estamos de acuerdo, pero lo único que se genera con esas medidas son desventajas competitivas. Porque si el resto de países no europeos no se adaptan en la misma medida que nosotros lo tenemos que hacer, pues evidentemente lo único que se genera es desventaja competitiva. Y aprovechando la presidencia de la Unión Europea, nosotros tenemos que reclamar, y lo reclamamos desde la Junta de Andalucía, esa moratoria, para que se estudie, incluso con la nueva comisión que se va a generar dentro de poco, el nuevo colegio de comisarios, una posición que no genere esa desventaja competitiva y que realmente nos permitan. Eso sí, por supuesto, todo el mundo quiere avanzar en materia de emisiones de dióxido de carbono, pero otra cosa es dejarnos a los puertos andaluces de manera muy especial en una desventaja competitiva muy peligrosa. Y por lo tanto, creo que hoy se ha puesto aquí en valor lo mucho que se hace, pero también lo mucho que se ambiciona para seguir haciendo. Tenemos la suerte de tener 7 presidentes y presidentas de puertos de interés general en Andalucía que tienen muy claro su compromiso con esta tierra, pero que quieren y deben ser ambiciosos para lograr que todavía más oportunidades y más actividad económica pueda vincularse a lo que significa la riqueza de tener unos puertos como los que tenemos en todo el litoral andaluz. Por eso, entre todos, estoy convencido que lograremos unos puertos más sostenibles, pero también más competitivos, unos puertos que regeneren más riqueza, más empleo, y todo eso gracias a nuestra situación estratégica y, desde luego, también a la tarea de coordinación entre todos que estamos haciendo con el liderazgo del presidente Juanma Moreno. Muchísimas gracias a todos y gracias a Europa Press por esta iniciativa. Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcasts de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.